mundo en tus manos para informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. Noticias Galáctica. La información clave y precisa para vos. El lóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus ojos. El lóbulo de la verdad. Galáctica. Bien, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Realmente los escándalos no paran en la Argentina. Los temas de corrupción tocan a muchos organismos, específicamente lo que se conoció en las últimas horas, los dimes y direts en la ANDIS, ¿no? En la Agencia Nacional de Discapacidad, un tema que ya veníamos hablando hace bastante tiempo aquí en Galáctica Internacional. Habíamos planteado la tremenda problemática que había en el área de la discapacidad en la Argentina, producto de la falta de coherencia que vienen teniendo hace bastante tiempo muchos funcionarios, los políticos que interactúan justamente con las leyes y los temas de reglamentaciones respectivas en esa área, ¿no? Pero bueno, finalmente, después de muchas idas y venidas, a pesar de que se intentaba que continúe en el cargo, el mandatario argentino Javier Gerardo Milei directamente pidió la renuncia de Diego Spagnolo, quien era hasta hace un par de horas atrás el director de justamente la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, él está envuelto realmente con temas muy delicados, ¿no? Al margen de las declaraciones bastante complicadas, inoportunas que hizo en varias oportunidades, destratando a los discapacitados en la Argentina, que bueno, muchos de los laderos del Ejecutivo Nacional intentaron avalar para cubrirlo, pero termina siendo eyectado Spagnolo de la Agencia Nacional de Discapacidad por un montón de temas que se vinieron conociendo en los últimos días, y después de que se hagan públicos algunos audios suyos, como ustedes ya saben, que fueron difundidos por varios medios de comunicación colegas, en los que habla de pago de coimas por parte de una empresa que está vinculada directamente, nada más ni nada menos que a Martín Menem, quien es el presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina. Esto es un tema tremendamente delicado, porque justamente aquellos que venían supuestamente a combatir la casta política denigrante que venía teniendo y transitando la Argentina en los últimos años, están involucrados ahora en muchos hechos bastante escandalosos, ¿no? Que vamos a ver cómo va a ir actuando la justicia en los próximos tiempos. Esto habría que, agilizarlo para que no vuelva a pasar lo de siempre en la Argenlandia, ¿no? Que se van cajoneando los temas mientras los gobernantes de turno están en el poder y hacen los chanchullos ya habituales conocidos en esta Argenlandia hace décadas. El escándalo concretamente desatado en el gobierno argentino incluye algunas maniobras de irregularidades y prácticas de recaudación ilegal en lo que es la compra de medicamentos y servicios asociados. Tengamos en cuenta que esto no es nuevo en la Argentina. Ya en la época de gobiernos anteriores ha habido muchos problemas con el tema del PAMI, la ANSES y justamente los sindicatos que metían la mano en la lata y manipulaban todo el tema medicamentos específicamente en la Argentina. Hubo infinidad de denuncias, pero bueno, como siempre pasa, los mismos personajes siguen caminando por la calle como si nada hubiese pasado, ¿no? La gran mayoría de ellos. Según versiones periodísticas, se pudo confirmar que, bueno, probablemente, no sé si va a acontecer ahora, porque, reitero, siempre pasa lo mismo, parece que los jueces cuando están los gobiernos, en su gestión y surgen este tipo de hechos, tratan de no meterse en un vale que les puede complicar la vida. Pero aparentemente esta investigación estaría a cargo del fiscal Franco Picardi. Vamos a ver qué se sabe, qué define las próximas horas. Estos audios que fueron difundidos en los últimos días realmente han sido tremendos, porque bueno, hablan claramente de las manipulaciones, de la forma de coimear y de manipular a algunos empresarios desde los propios organismos del Estado para sacar provecho de la situación. Ahora, estos audios, que también son directamente atribuidos a Spagnolo, cuentan con precisión
claramente un funcionamiento en el que operadores de la agencia, nos referimos a Arandis, solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente lo que tiene que ver con la compra de medicamentos para acceder a contratos oficiales. Hay tantas cosas en esta Argentina realmente que cada vez terminan siendo más vergonzosas, y más estando ahora en una puja electoral en el mes de septiembre y lo que se avecina en octubre, que evidentemente empiezan a sacarse los trapitos al sol uno con otro, ¿no? Pero, a ver, vamos a lo fundamental de esto, que es tratar de ver cómo se llega a aclarar estas cuestiones de permanentes hechos de corrupción en la Argentina, porque si no es un tema de nunca terminar. Lo que plantea Spagnolo en su momento es que a él lo estaban defalcando en la agencia, es lo que se escucha por ejemplo en uno de los audios, aludiendo específicamente a la participación directa de un funcionario vinculado a la gestión anterior de Mauricio Macri, ¿no?, del expresidente argentino. Van a pedirle guita a los prestadores, eso es lo que sostenía, y explicaba de alguna manera en esos audios que estos pedidos de dinero que se hacen a las empresas farmacéuticas, específicamente a los laboratorios, no, sino a los distribuidores, que allí también ha involucrado aparentemente una distribuidora de medicamentos bastante conocidas, funcionaban como un costo extra no regulado, necesario como para garantizar la firma de convenios y también el acceso a servicios públicos esenciales. Bueno, mientras, fíjate vos, por un lado, los jubilados, la gente no tiene acceso a medicamentos porque el gobierno dice que, bueno, quiso recortar, quiso controlar esto. Después casi de 2 años de gestión, este tema no se ha aclarado debidamente. En su momento, nosotros lo planteamos ya con algunos integrantes de distintos organismos de la discapacidad, se le había presentado al gobierno, al actual ejecutivo, una carpeta con toda la data y toda la información para que esto no aconteciera. Fíjate cómo llegamos a esta situación producto de que de la inoperancia y de la soberbia, la ineptitud que tienen los funcionarios y los dirigentes políticos de la Argentina. En su gran mayoría, todos actúan de la misma manera, ¿no? Con una actitud de turrada realmente vergonzosa, ¿no? Cuando hay un montón de gente necesitada y que fundamentalmente necesitan que le resuelvan los problemas. Parece ser que estos muchachos lo único que pretenden es llenarse los bolsillos, estafando a la sociedad, mintiendo, guitarreándonos como lo vienen haciendo hace décadas. Más allá, digamos, de este ruido que despertó, lógicamente, en las redes sociales, Spagnolo estuvo justamente en el ojo de la tormenta, allí en ese ojo que cada vez se fue acrecentando un poco más, en más de una oportunidad por las declaraciones sobre el tema de la discapacidad. Reeditó, como ustedes ya lo saben, alguna que otra cuestión bastante vergonzosa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Cuando él habló sobre la discapacidad, lo habló de una forma despectiva, ¿no? Se lo escuchó admitir también, justamente al propio Spagnolo, que la propia secretaria de la Presidencia de la Nación Argentina, nos referimos a la hermana del presidente, Karina Milei, instruyó a su mano derecha, nos referimos concretamente a otro integrante de la familia Menem, Eduardo Lule Menem, a recibir dinero de coimas a través de la droguería suiza argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovaliker, ¿no? Fíjense cómo se va desarrollando todo este entramado que es realmente tremendo, ¿no? Porque vuelve a reaparecer en la Argenlandia el tema de la corruptela emanada del propio gobierno, del propio Estado Nacional, ¿no? Cuando deberían estar justamente como lo habían planteado, haciendo una limpieza general. Hace 2 años que estamos dando vuelta con un montón de cosas, realmente aparecen permanentemente hechos de coima y de corrupción permanente. Lo que planteaba seguramente Spagnolo es justamente en ese comentario que a la propia hermana del presidente, Karina Milei, le debía llegar el 3 o 4% respecto a los porcentajes, a los curras, las cometas para acordar con las droguerías, las distribuidoras, la entrega de los medicamentos. Esto, bueno, en su momento habló también, ustedes recuerdan, Elisa Carrió, con su compañera de fórmula, la hormiguita, la doctora que estuvo a cargo en su momento también del PAMI, que iba a investigar todo el tema de los curros que había en el PAMI, quedó todo ahí dando vuelta y parece que la historia se vuelve a repetir en la Argenlandia. El propio Spagnolo en este caso decía que calculaba que le debe llegar
el 3% promedio, porque seguramente le digan que tienen el 5% y que el 1% se lo lleva a la operatoria. Los curros, cómo van armando las coimas, ¿no? Este entramado. El otro 1% es para mí, planteaban dentro del círculo de esta negociación con el tema de los medicamentos, y Karina Milei, supuestamente la hermana del propio mandatario argentino, se llevaría un 3%. Seguramente es una cosa así y le están pegando una chuki olímpica, que es lo que planteaba, para no hablar, no decir la palabra, bueno, vamos a decirlo, o sea, que le están pegando una acogida olímpica. Se lo escucha justamente, fíjense ustedes lo vergonzoso de esto, en uno de los audios que se publicó en las últimas horas. Bueno, antes de conocerse su renuncia, fíjense que el propio director del Andis, Españolo, se había ganado el rechazo de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que lo quería fuera de la agencia, lo quería rajar, porque cuando se enteró justamente de estas declaraciones, de estos comentarios, no le hizo ninguna gracia, ¿no? Karina no lo quería ya en el cargo, nunca lo quiso, no es de ahora, eso es lo que planteaban algunos hombres cercanos justamente a la secretaria presidencial, porque no había buena onda. Desde el entorno, fíjense, del propio presidente argentino, Milei, rechazan de raíz que la menor, en este caso de los Milei, esté involucrada en los pedidos de coimas que le atribuyen, y aclaran que la molestia con el funcionario es de larga data. O sea que ya venía la relación bastante desgastada. Pero fíjense que esto termina, de alguna manera, en este entramado de otra vez sopa, ¿no? La misma historia de siempre en la Argenlandia, el tema de la corruptela generalizada de los propios organismos del Estado, cuando dicen los funcionarios actuales, como lo venían haciendo los anteriores, que están tratando de hacer una clarificación, una limpieza de los grandes temas de corrupción, del desbarajuste que había en la obra pública, en los organismos del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que siempre se vuelve a lo mismo, ¿no? Y más en un momento electoral donde, por supuesto, la oposición aprovecha estos temas para sacar partido de la situación. Pero aquí el trasfondo que tiene el tema tremendo de la corruptela constante, de la cuestión de las coimas en la Argentina, es un tema que parece que todavía no se ha podido desarmar. Esperemos que la justicia intervenga urgentemente en este y otros tantos temas que están ahí en danza perjudicando a la sociedad, porque los ciudadanos ya no dan para más. Esto lo venimos planteando hace bastante tiempo. O sea, no es de 2 años del actual gobierno de Javier Gerardo Milei que la cosa se ha complicado. Ya viene de mucho tiempo atrás, en la etapa justamente de Alberto Ángel Fernández y de su anterior también gobierno, que la cosa venía bastante complicada. Y esto demuestra que la pudredumbre en la Argentina no para, sigue con guantes blancos, manejándose por afuera, realmente en un montón de aspectos, embaucando a la gente, mintiendo y estafando permanentemente para ver cómo se llega a lograr un éxito en un momento electoral muy complejo para la Argentina, porque evidentemente estamos transitando un par de semanas tremendas, ¿no? Con el veto del propio presidente en relación al tema de la discapacidad, con el tema del abuso, el atropello que hay a los jubilados, que han hecho toda esta pantomima para evitar de alguna manera pagarle 40.000 mangos. ¿Ustedes se dan cuenta en la situación que estamos en este momento en la República Argentina? Que el Estado le niega 40.000 pesos miserables a la gente de la tercera y cuarta edad, a este sector que se está cagando de hambre directamente, cuando los parlamentarios, los supuestos representantes del pueblo, están percibiendo entre 15 o 20 palos promedio por mes, más todos los anexos que tienen, ¿no? Que ya sabemos, que nadie lo dice con claridad. Pero fíjense que algún que otro colega también hizo referencia, porque ya resulta vergonzoso cómo muchos de nuestros supuestos periodistas o comunicadores sociales se paran frente a las cámaras para decir las barbaridades y tapar de alguna manera a los personajes que están, mandando sus sobres para que las cosas se vayan ocultando, se vayan tapando permanentemente. Este es un tema realmente que ya, reitero, no da para más. El propio presidente argentino tendría que salir a clarificar este tipo de cuestiones, porque realmente cada día que pasa tenemos una nueva vergüenza, un nuevo hecho de corrupción encubierta, entapado, está ahí oculto, pero que está haciendo mucho ruido y que no hay forma de pararlo, ¿no?
¿Vamos camino al Milei Gate en la Argentina? ¿Estamos en esa etapa, fogoneada por supuesto por la gran parte de la oposición, que es también a la vez bastante impresentable, porque no clarifica un montón de situaciones? Esperemos que algunos de los pocos políticos y dirigentes honestos que quedan en la Argentina empiecen a hablar con claridad y a transparentar este tipo de situaciones. La Argentina no puede sostener justamente este tipo de cuestiones que ya llevan décadas, donde realmente vemos que hay dirigentes que llegan a los organismos del Estado solamente con el objetivo de ver cómo meten la mano en la lata y cómo instrumentan nuevos curros, nuevas estafas a la sociedad. Aquí hay que tratar de terminar con la grieta social que lleva a la pelea entre los propios ciudadanos, porque mientras tanto estos turros, estos malparidos, siguen haciendo tremendos negociados como nunca se ha visto en la historia. Hablan de la posibilidad de tratar de restablecer de alguna manera las cuestiones económicas para ver cómo mejora la situación, pero estamos viendo que claramente están haciendo todo lo contrario. Ya volvemos.